mandando mensajes por Guaraní, les mandé dos. Uno de la clase de hoy, porque algunos me preguntaban si íbamos a tener, bueno, a pesar de ser el Día del Estudiante, vamos a aprovechar la clase. Y la otra es del examen, ¿sí? La fecha del parcial. El horario es, fíjense, en comunidades, ¿sí? Chequeen ahí el horario en el cual va a comenzar el examen para primero validar identidad y después el inicio del examen. Yo después les voy, ahí en comunidad vamos a publicar el link, ¿sí? De Google Meet a través del cual vamos a, digamos, a desarrollar el examen. Y hoy vamos a dar el tema de BPP en situaciones especiales, ¿sí? Hoy vamos a dar toda la teoría y el jueves vamos a terminar de ver la práctica y va a entrar en el examen, ¿sí? Hablábamos con el Una tutor. pregunta, perdón. Sí, ¿Atlántica y la Salteña no la vamos a desarrollar en clase? sí lo vamos a hacer. Ah, ok, gracias. Em, Convenimos con el titular que BPP en situaciones especiales también va a entrar en este examen, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Profe, yo tengo una Primero, consulta sobre el parcial. sí, Yo rendí administración, eh, cuenta para administradores y la sí, aprobé en septiembre. ¿Puedo rendir el parcial? sí. Si estás en acta, sí. Ese Sí, era el otro. porque estaba inscripta, cuando se tomó asistencia yo me escribí Sí. y ahora como que me dieron de baja porque todavía no me subieron la nota, no sé, ¿De qué te dieron de baja? en análisis. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo voy a imprimir un acta el día del examen. El que está en ese acta rinde. El que no está, no. No, no sé por qué te dieron de baja si tenés la materia aprobada. Porque todavía no subieron la nota al guaraní. Sí, pero si vos estabas anotada en la materia en análisis, si ya estabas anotada, ¿por qué te van a dar de baja? No sé, por eso mandé Bueno, a eh, reclamos. perfecto. Esas cosas con el alumnado, chicos. O sea, a mí el alumnado me pasa un acta de quiénes son los inscritos en esta comisión. Y esos son los que rinden y los que le tomamos la nota, ¿sí? Por eso, bueno, vamos a tomar asistencia, como siempre, y eso lo tienen que convalidar ustedes con alumnado. Yo la verdad nunca vi que te dieran de baja del acta de la comisión por haber aprobado la otra materia. A lo sumo seguirías apareciendo con la condición eh, que no tenías, que tenías regular o que no tenías aprobada la materia anterior. Pero por eso corroborarlo con alumnado. Bueno, gracias. De nada. Bien. Los primeros minutos ahora lo vamos a dejar abierto a preguntas en general de los ejercicios que todavía no dimos, que ustedes tenían que ver solos, después lo vamos a desarrollar y ahí hacemos las preguntas de esos ejercicios, ¿sí? Ahora abrimos a preguntas genéricas de los temas dados, no puntualmente de los ejercicios, porque los ejercicios los vamos a ver, ¿sí? Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta que no sea de ejercicio? Yo tengo una pregunta que es relacionada al resultado trascendido y no trascendido, cuando, Sí, lo, cuando ponemos los ajustes y las eliminaciones. sí, A mí lo que me da como duda es el resultado trascendido, o sea, sí. ¿qué cuenta sería? Porque estaba buscando como para poder entender cuando disminuye y cuando aumenta. El resultado trasciende si es un bien de cambio a través del resultado por tenencia, que es la cuenta de resultado por tenencia, o en el caso de la venta, a través del menor costo, o sea que la otra cuenta es costo de mercaderías vendidas. Esas son las dos cuentas donde se ve reflejada la trascendencia del resultado no trascendido en el caso de bienes de cambio. Y en el caso de los bienes de uso, trasciende a través de la menor amortización, del recupero. Entonces yo lo puedo ver, para poder entenderlo, que se maneja como el resultado trascendido como una cuenta de costo de mercaderías vendidas. No, ¿O no?
el resultado trascendido es un resultado, Sí. ¿sí? Es un resultado venta que está en el costo, o es un resultado por tenencia que está en el resultado por tenencia, o está en la amortización que está en la menor amortización. Sí. Ahí es donde trasciende. Y donde lo no trascendido, o el resultado que todavía no trascendido, está incluido en el saldo de un activo. O bienes de cambio o bienes de uso. Ahí está. Listo, para poder reverlo. Gracias, profe. De nada. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a empezar con BPP en situaciones especiales. Bien. BPP en situaciones especiales, ¿sí? Estos son... los puntos de... uy, salud. Los puntos del cuadernillo donde tienen desarrollado el tema de BPP en situaciones especiales, ¿sí? ¿Qué es esto? O sea, con esto terminamos el tema de BPP. Lo que nosotros vamos a ver es medir participación permanente en otro ente cuando se dan situaciones que tienen la característica o hechos particulares, ¿sí? Que teóricamente los englobamos como situaciones especiales. Y estas situaciones especiales se dan cuando ocurren hechos posteriores al cierre del ejercicio. Recordando, nosotros definimos el valor patrimonial proporcional como el porcentaje que a mí me corresponde el patrimonio neto de la sociedad emisora. A ver, ¿alguien tiene un micrófono? Una pregunta. Cuando usted dice el cuadernillo, ¿a cuál se refiere este El tema? cuadernillo azul. Vale. Todavía no usamos otro cuadernillo de teoría. Bien. Entonces, nosotros, bien, habíamos definido el valor patrimonial proporcional como la proporción que a mí me corresponde, a mi sociedad inversora me corresponde sobre el patrimonio neto de la sociedad emisora, una vez que habíamos descontado el capital preferido, ¿sí? Habíamos dicho que era la proporción que me correspondía en función del porcentaje de participación que yo tenía en el capital de esa otra sociedad a partir de las acciones que había adquirido de la misma. ¿Qué pasa? Nosotros fuimos viendo con los temas que desarrollamos que si el patrimonio neto de la sociedad emisora se modificaba el valor de mi inversión, ¿sí? De la misma manera, si se modifica el porcentaje de participación que yo tengo en el capital de la otra sociedad, también se va a modificar el valor de mi inversión, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Hay veces que hay hechos que acontecen que afectan o que modifican el total del patrimonio neto de la sociedad emisora y el porcentaje de participación que a mí me corresponde sobre el capital de esa empresa. Esos hechos nuevos que vamos a ver, que no son los que vimos antes, son hechos contingentes. ¿Sí? Ustedes saben lo que es una contingencia, algo que puede llegar a acontecer como que no. Entonces, estos hechos contingentes a los que se refieren las normas contables o que nosotros tenemos que tener en consideración cuando estamos midiendo la participación en otro ente, son hechos
que derivan de una situación o circunstancia que ya es existente a la fecha de los estados contables, ¿sí? Entonces yo estoy hoy, 2021, ya hay un hecho que existe. Después hay una probabilidad de que los efectos se materialicen sea alta, ¿sí? Y es necesario la posibilidad de cuantificarlos en una moneda de manera adecuada. ¿Qué son estos hechos contingentes? Que son hechos que reúnen estas tres circunstancias o características. Les voy a dar un ejemplo muy claro. Es el caso de las, por ejemplo, indemnizaciones, ¿sí? Un empleado de la empresa, ¿sí?, por una determinada situación, se lo despide, ¿sí? Durante el año 2021 se lo despide, ¿sí? Ese empleado no está de acuerdo con la indemnización que se le pagó, no está de acuerdo con el despido, y ahí inicia un juicio laboral, ¿sí? Porque pretende una mayor indemnización. Entonces, ese juicio laboral, los juicios llevan tiempo, se va demorando en el tiempo. Cuando llega el cierre del ejercicio 2021, ¿sí?, yo sé que tengo un juicio, yo empresa, sé que tengo un juicio, pero todavía no sé cómo se va a resolver. Puede ser que salga a favor de la empresa, entonces la empresa no tiene que pagar mayor indemnización, o puede ser que salga a favor del empleado y que la empresa le tenga que abonar una mayor indemnización. Si le tiene que abonar una mayor indemnización, ¿sí?, para la empresa eso es un gasto y algo que le genera un menor resultado y por ende un menor patrimonio neto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Al cierre del ejercicio, el contador lo llama al abogado de la empresa y le dice: doctor Pepín, ¿usted sabe cómo está el juicio? Y le dice: no, pasé por el juzgado y todavía no hay novedades. Entonces yo, al cierre del ejercicio, lo único que voy a poner en los estados contables es una nota diciendo: la empresa tiene un juicio con un empleado que todavía no se resolvió, del cual existe la posibilidad de que se tenga que abonar una indemnización. Entonces yo cuando lo leo digo, bueno, en el ejercicio siguiente puede ser que haya un mayor gasto. O puede ser que a fecha de cierre lo llama el abogado, el contador, y le dice: no, mira, pasé por el juzgado y el secretario me dijo que el juez ya lo firmó, ¿sí?, o está a la firma, va a salir a favor del empleado y, según los cálculos, le van a tener que pagar 1.000.000 de pesos. Entonces, ¿qué hace el contador en ese caso? Lo contabiliza, porque ya sabe, dice, bueno, yo tengo un hecho o situación existente a la fecha de los estados contables. El 31 de diciembre del 2021 yo tengo el juicio laboral. La probabilidad de que el juicio laboral salga a favor del empleado y yo tenga que pagar la indemnización es alta, porque en realidad ya me dijeron del juzgado que el juez lo resolvió a favor del empleado. Entonces, me falta la firma del juez y que me mande a pagar, pero ya está, ¿sí? Y la tercera condición es que sea posible cuantificarlo, ¿sí? Yo ya sé que va a ser más o menos 1.000.000 de pesos. Yo ya le puedo dar ese valor. Después, cuando salga y me lo definen, digamos, finito, yo ahí, bueno, será un poco más o un poco menos, pero yo ya lo puedo cuantificar. Entonces, yo en este ejercicio 2021, aun cuando todavía la firma del juez no salió, yo ya voy a contabilizar ese gasto, porque se dan estas tres condiciones, ¿sí? Es un hecho contingente porque todavía no pasó, pero la probabilidad de ocurrencia es alta, lo puedo cuantificar y deriva de un hecho o circunstancia que yo a la fecha de cierre de este ejercicio ya lo sabía. Ahora, si el juicio laboral se inicia en enero del 2022, yo no lo tengo en cuenta en este ejercicio 2021, porque el despido y el inicio del juicio no fue en este ejercicio, ¿sí? Entonces, cuando se dan estas tres condiciones, yo esos hechos que todavía no pasaron, los voy a tener en cuenta para la confección de este juego de estados contables, ¿sí? Bien. Ahora, a los hechos contingentes
también la norma habla de los hechos posteriores al cierre. ¿Qué son los hechos posteriores al cierre? Son los hechos que acontecen entre la fecha de cierre del ejercicio, 31 de diciembre del 2021, y la de la emisión de los estados contables. ¿Se acuerdan la asamblea que era entre el cuarto y quinto mes posterior al cierre? Entre abril y mayo del 2022. Entonces, ¿sí? Si yo estoy parada el 31 de diciembre de 2021, durante el 2021 fue el despido y el inicio del juicio laboral, y yo en enero, febrero, marzo, abril, el juez me dice o me llega la sentencia diciéndome que tengo que pagar el juicio y tengo la indemnización, yo lo tengo en cuenta este cierre. Porque todavía yo no había emitido los estados contables. Una vez que los estados contables se emitieron, ¿sí? Todo lo que pase ya está. Lo tendré en cuenta en el ejercicio siguiente. ¿Sí? Entonces, es Una pregunta, cuando usted se refiere a la emisión, ¿se refiere a la aprobación hecha por la asamblea o no? Claro, ¿sí? Ah, ok. Sí. Bien, entonces, la definición de los hechos posteriores al cierre dice: deberán considerarse contablemente los efectos de los hechos y circunstancias que, habiendo ocurrido entre la fecha de los estados contables y la de su emisión, proporcionen evidencias confirmatorias de situaciones existentes a la primera o que permitan perfeccionar las estimaciones correspondientes a la información en ellas contenida, ¿sí? O sea, eso que yo suponía en cierre del ejercicio, tengo la sentencia del juez que me lo confirma. Hay veces los seguros, ¿sí? Tengo un siniestro durante el 2021, todavía no me pagaron el seguro, está en discusión si me corresponde o no que la póliza me cubre el siniestro. Bueno, se resuelve en esos primeros 4 meses del ejercicio siguiente, lo tengo en consideración para el ejercicio que pasó. Ahora, ¿qué hechos contingentes y que pueden ocurrir con posterioridad a la fecha de cierre del ejercicio tienen incidencia sobre la determinación del valor patrimonial proporcional? Y vamos a analizar estos 4. Las distribuciones de dividendos, ¿sí? ¿Se acuerdan que distribuíamos dividendos en efectivos y en acciones? Aportes irrevocables o a capitalizar, no sé si se acuerdan lo que son aportes que realizan los socios, ¿sí? Pero que todavía no se capitalizó, no se cumplió todo el proceso judicial para la emisión de las acciones. Entonces son aportes irrevocables o a capitalizar. Está pendiente el proceso judicial para la emisión de las acciones, pero el dinero ya ingresó dentro de las empresas. Las acciones preferidas, ¿se acuerdan? Bueno, hay acciones preferidas que se pueden emitir con opción de convertirse en acciones ordinarias. O sea, yo las emito como acciones preferidas y tiene una cláusula que a opción del tenedor de esa acción preferida en un determinado momento se puede convertir en accionista ordinario. ¿Sí? Y las obligaciones negociables. ¿Qué son las obligaciones negociables? Son títulos de deuda, ¿sí? Están dentro del pasivo de la empresa. Una empresa puede salir a tomar, o sea, si una empresa necesita hacer una inversión y necesita capital, necesita fondos, tiene 3 opciones. Se lo pide a los propietarios, que hacen un aporte de capital, va al sistema bancario, ¿sí? Pide un préstamo, o puede ir al mercado de capitales, ¿sí? Entonces, lo que emite, que cotizan en bolsa, son obligaciones negociables, ¿sí? Son títulos de deuda, porque yo emito en el mercado no una parte de mi capital, como es la acción, sino una parte de mi pasivo. ¿Sí? Entonces, estas obligaciones negociables, si yo miro el balance de la empresa que las emitió, las voy a encontrar dentro de su pasivo, ¿sí? Devengan intereses y tienen cuota de amortización, ¿sí? O sea que le van devolviendo el capital prestado a los acreedores y le van pagando un interés. Y estas obligaciones negociables
se pueden emitir también con la opción de convertirse en acciones ordinarias. ¿Qué pasa? Si nosotros distribuimos dividendos, ¿se acuerdan las distribuciones de dividendo? Si eran en efectivo, modificaban el total del patrimonio neto, ¿sí? Si eran en acciones, modifican el total de acciones en circulación. Los aportes irrevocables, ¿sí? Modifican el total del patrimonio neto y también el total de acciones en circulación una vez que se capitalizan. Las acciones preferidas, si se convierten en acciones ordinarias, también modifican el total de acciones en circulación, lo mismo que si las obligaciones negociables se convierten en acciones ordinarias. Lo único que la obligación negociable, además de modificarse la cantidad de acciones en circulación, también modifican el total del patrimonio neto, porque cuando se convierten en acciones, dejan de ser pasivo y pasan a ser patrimonio neto. ¿Sí? Entonces, en nuestra ecuación, ¿sí? Las obligaciones negociables van a impactar al convertirse en acciones en el BPP porque incrementan el patrimonio neto de la sociedad emisora y modifican el porcentaje de participación en el capital. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo estoy analizando el BPP de una inversión, ¿sí? Yo trabajo con el patrimonio neto de la sociedad emisora. Dentro de este patrimonio neto, ustedes se acuerdan que tenemos los conceptos de capital y los conceptos de resultado, ¿sí? Y dentro de los conceptos de resultado, que estaban las reservas, la reserva legal, los resultados no asignados, esos resultados no asignados se pueden distribuir, ¿sí? Entonces hay resultados que se distribuyen. ¿Qué pasa? Cuando yo distribuyo resultados, ¿sí? Yo voy a distribuir resultados en función de la cantidad de acciones que haya efectivamente en circulación al momento de la distribución de esos resultados, ¿sí? Si hay 1000 acciones en circulación y yo tengo 200, a mí me corresponde el 20% del capital y me corresponde el 20% de los resultados que se distribuyen. O sea que yo, a la fecha que se reúne la asamblea y decide la distribución de resultados, tengo que ir, mirar el libro de acciones y ver, bueno, cuántas acciones hay en circulación, cuántas me corresponden a mí, porcentaje de participación en el capital, cuánto resultado me corresponde. Ahora, sobre el resto de los rubros del patrimonio neto, o sea, sobre el resto de los rubros de resultado, más los rubros del capital, para ver cuál es la proporción que a mí me corresponde, ¿sí? Yo voy a tener que tener en cuenta, además de las acciones que hay efectivamente en circulación, voy a tener que tener en cuenta las acciones que va a haber en circulación de acontecer esos hechos contingentes durante el periodo que transcurre entre la fecha de cierre de los estados contables y la fecha de emisión del juego de estados contables. Entre la fecha de cierre del ejercicio y la fecha de emisión de los estados contables. ¿Sí? Ese es el total de acciones en circulación y el total de acciones que a mí me corresponda, que voy a tener que tener en cuenta para definir mi porcentaje de participación en el capital que voy a aplicar sobre el resto del patrimonio neto. ¿Sí? Resto porque una vez descontado el resultado distribuido. ¿Sí? Yo tengo que hacer esta separación porque a los resultados que se distribuyen le tengo que aplicar el porcentaje de participación en el capital en función de las acciones que hay efectivamente en circulación. Ahora, sobre el resto del patrimonio neto, yo voy a tener en cuenta las acciones efectivamente en circulación al 31 de diciembre, fecha de cierre del ejercicio, más las que podrían estar en circulación teniendo en cuenta esos hechos contingentes que definimos antes, distribuciones de dividendos, aportes que se capitalicen, acciones preferidas que se conviertan en acciones ordinarias,
u obligaciones negociables que se conviertan en acciones ordinarias. O sea que para definir mi nuevo porcentaje de participación en el capital, voy a tener que tener en cuenta estos hechos ya existentes a la fecha de cierre del ejercicio, pero que entre la fecha de cierre del ejercicio y la fecha de emisión de los estados contables acontece un hecho que a mí me da una alta probabilidad de ocurrencia de ese hecho que era fortuito al cierre del ejercicio. Por ejemplo, ¿sí? Yo hablo siempre 31 de diciembre, pero hay que tener en cuenta la fecha de cierre del ejercicio, ¿sí? Pero vamos a suponer 31 de diciembre. Yo el 31 de diciembre sé que dentro del capital, dentro del patrimonio de la sociedad emisora, hay aportes irrevocables, ¿sí? O aportes a capitalizar, que cuando se capitalicen van a dar lugar a la emisión de 1000 acciones más, ¿sí? Bueno, eso es 31 de diciembre. Yo en el 31 de diciembre lo que tengo es el aporte a capitalizar, ¿sí? El 1 de febrero, cuando abren los tribunales, van y presentan los papeles del trámite para que ese aporte que era hasta ahora a capitalizar, se capitalice, ¿sí? Se emitan las acciones. Y yo sé que ese trámite demora un mes. Entonces, antes de que se emitan los estados contables, ese aporte que era a capitalizar al 31 de diciembre, efectivamente se capitaliza, ¿sí? Se emiten las acciones. Entonces, si yo miro el 31 de diciembre, cuando estoy haciendo la medición de la participación, esas 1000 acciones no estaban en circulación. Pero el 15 de marzo sí estaban en circulación. Entonces, ¿qué es lo que me dicen las normas contables? Vos no podés tomarte o no podés calcular tu medición en la participación en ese patrimonio neto sin considerar esas acciones porque efectivamente existieron y poquitos meses después del cierre vos ya no tenías esa participación, vos ya no tenías ese total de patrimonio neto, ya se veía modificado por un hecho que vos ya conocías a la fecha que ibas a emitir esos estados contables. Entonces, ya los tenés que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque modifican el valor de la inversión, modifican el BPP de mi inversión, ¿sí? Entonces, si bien los estados contables muestran información en pasada, ¿sí? Porque yo hoy estoy confeccionando un estado contable mostrando todo lo que pasó en el ejercicio anterior, se trata que tengan un cierto ayornamiento, ¿sí? Entonces, bueno, te muestro lo que pasó, pero si yo ya sé algo que va a pasar y que cuando vos tengas en tu poder esos estados contables, porque el tercero que lo va a usar, ¿cuándo los va a ver? En abril, mayo. Entonces, si yo ya antes de emitirlo, cuando lo estoy cerrando, ya sé que eso no está igual, porque hay algo que lo modificó, y bueno, ya lo tengo en consideración, ¿sí? Para tratar de que esté actualizada, o sea, lo más fidedigna posible esa información. Bien, ¿se entiende cuál es la idea de BPP en situaciones especiales? Vamos a hacer un ejemplo, porque o sea, una vez que uno entiende lo que es un hecho contingente, lo que es un hecho posterior al cierre, esto con mayor claridad se ve con números. ¿Sí? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Habló Cecilia y alguien más. Le escucho a Cecilia primero, que le veo acá el nombre, y después la otra persona me pregunta. Cuando se emiten, o sea, cuando están los aportes irrevocables, o sea, es que aumenta el número total de las acciones, pero cuando se emiten no modifican el patrimonio neto. Yo tenía entendido eso. Sí, porque no, a ver, cuando se hace el aporte a capitalizar, aumenta el patrimonio neto, porque vos el asiento que haces es caja a aportes a capitalizar, o sea que aumenta el activo y la contrapartida es patrimonio neto. Cuando se capitaliza, ¿sí? Eso que está en un rubro dentro del patrimonio neto, que es aportes a capitalizar, se transforma en capital. O sea que al momento de la capitalización, en el patrimonio neto es una variación cualitativa, porque de aporte capitalizar pasa a ser capital.
Porque no entendía eso y lo tenía anotado de una anotación que tenía hecha de antes y me había confundido ahí. Gracias. Listo. ¿Alguien más había preguntado o quería hablar? Profe, yo, Sí, Victoria. Victoria. Entonces, nosotros cuando tenemos en cuenta el hecho contingente, siempre las acciones vamos a saber exactamente cuántos son. No es que nos van a cambiar a último momento, por decirlo. A ver, en estos ejemplos, ¿sí? Vos ya sabés cuántas acciones serían las que se emitirían, porque cuando se emitió el aporte irrevocable es para emisión de tantas acciones, cuando las acciones preferidas son convertibles es para convertirse en tantas acciones, y lo mismo con las obligaciones negociables. O sea, vos al 31 de diciembre, sabiendo el aporte irrevocable, la acción preferida y la obligación negociable, sabés cuántas serían las acciones a emitir. Ahí está. O sea, no me pueden cambiar en el último momento, nunca. ¿En qué sentido cambiar en el último momento? Que yo, por ejemplo, yo sé que el 31 tengo aportes irrevocables por 1000 acciones. Y que, por ejemplo, en febrero, como el ejemplo que vos diste, me digan que no, que van a ser por 2000. Eso no puede pasar. No, porque ahí lo que tendría que ser es un nuevo aporte. Y ya es un hecho del ejercicio siguiente. Ay, gracias. De nada. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, vamos a hacer el ejemplo. Si me quedan 7 minutos, no creo que termine el ejemplo antes de que pasen estos 7 minutos. Inmediatamente nos volvemos a reconectar, ¿sí? Así se sigue el hilo del razonamiento y no lo perdemos, ¿sí? O sea que esta sesión se cierra y automáticamente volvemos a entrar. De última, mientras está la clase, yo me tomo 2 minutos y me tomo un vaso de agua. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo, ¿sí? El ejemplo dice, cuando uno ve BPP en situaciones especiales, es muy importante el eje temporal, ¿sí? Ubicarse en el tiempo, ¿sí? Porque ustedes están acostumbrados siempre a trabajar dentro de un ejercicio comercial, y acá vamos a tener cosas que pasan antes y que pasan después del cierre, ¿sí? Entonces nos tenemos que ubicar en el tiempo para ver cuál es el hecho contingente que pasó antes, ¿sí? El hecho conocido, y qué es lo que falta que pase después del cierre que a mí me confirma o no ese hecho anterior. Entonces, el 5 de enero del 2015, A compró 4.500 acciones ordinarias de B que le otorgan el 25% de los votos. ¿Sí? Yo ya sé que tengo influencia significativa, mido a BPP. El 7 de agosto de 2016 realizó un aporte irrevocable que le otorga, hizo un aporte irrevocable que le otorga el derecho a recibir 3.000 acciones ordinarias más. Asimismo, en octubre del 2016 suscribió 3.000 obligaciones negociables. Todo eso es lo que A tiene de la empresa B, que es la empresa emisora. Sí, tiene acciones ordinarias, tiene un aporte irrevocable y tiene obligaciones negociables. ¿Sí? A y B poseen la misma fecha de cierre de ejercicio, que es el 31 de diciembre. Además, me da como dato el patrimonio neto al 31 de diciembre para yo poder medir el BPP al cierre, ¿sí? Ya que a esa fecha B tenía 18.000 acciones ordinarias en circulación de valor nominal 10 pesos, ¿sí? Su capital era 180.000 pesos. Había emitido, o los accionistas habían hecho aportes irrevocables por 40.000 pesos, ¿sí? Que eran equivalentes, o cuando se capitalizaran iban a dar derecho a 4.000 acciones de valor nominal 10 pesos, 15.000 pesos de reserva, 60.000 de resultados no asignados, o sea que el total del patrimonio neto de B, sobre el cual yo tengo que calcular mi participación, es 295.000 pesos, ¿sí? Además, B dentro del pasivo posee obligaciones negociables, posee 3.000 obligaciones negociables de valor nominal 20 pesos, convertibles en acciones ordinarias a opción de sus tenedores. Cada obligación negociable da derecho a una acción ordinaria, ¿sí? Esa es como es la conversión. Una obligación negociable, una acción ordinaria. Al 20 de julio del 2017, la obligación negociable cotiza 15 pesos y la acción a 20 pesos, ¿sí? Las acciones
correspondientes al aporte irrevocable fueron emitidas el 30 de abril del 2017. La Asamblea General Ordinaria, reunida el 15 de mayo del 2017, dispuso la siguiente distribución de resultados: 15.000 de dividendos en efectivo y 5.000 para la constitución de una reserva legal. ¿Sí? Entonces, yo tengo que determinar el BPP al 31 de diciembre del 2016. Entonces, a esa fecha, yo tengo que ver cuál es el patrimonio neto de B y cuál es el porcentaje de participación que A tiene en el capital de B. ¿Sí? Bien. Entonces, si yo hago un eje temporal, lo primero que tengo es el cierre del ejercicio, 31 de diciembre del 2016. A esta fecha yo tengo que medir la participación. ¿Sí? El 3 de abril del 2017 se van a emitir las acciones correspondientes a ese aporte irrevocable. O sea que cuando yo estoy haciendo el balance, yo ya sé que se emitieron las acciones. ¿Sí? El 15 de mayo tiene lugar la Asamblea General Ordinaria y la conversión de las obligaciones negociables, efectivamente, es el 20 de julio del 2017. ¿Sí? Bien, entonces, yo con todos estos datos tengo que medir mi participación en B. ¿Sí? Entonces, yo tengo hechos que pasan antes de la asamblea, que es cuando se distribuyen los resultados, y hechos que pasan después de la asamblea. ¿Sí? Entonces, en la asamblea es donde se distribuyen los resultados. Y sobre los resultados, yo los voy a distribuir teniendo en cuenta las acciones que hay efectivamente en circulación a esa fecha. O sea que yo a esta fecha voy a tener efectivamente en circulación lo que había en circulación al cierre, más lo que pasó en el medio. ¿Qué pasó en el medio? La emisión de las acciones correspondientes al aporte irrevocable. ¿Sí? Entonces, yo siempre tengo dos partes en estos análisis. Por un lado, el capital o el patrimonio neto sobre el cual yo voy a aplicar mi porcentaje de participación. ¿Sí? Entonces, primero el resultado que se distribuye. ¿Cuánto me decía el enunciado que se iba a distribuir? 15.000 pesos. Ahora, yo tengo que ver cuántas son las acciones efectivamente en circulación esa fecha, y de esas acciones efectivamente en circulación, cuántas son las que a mí me corresponden para ver mi porcentaje de participación. ¿Sí? Decía el enunciado que había, o sea que el capital de B se componía de 18.000 acciones de valor nominal 10 pesos. O sea que el total de acciones en circulación son 18.000. De las 18.000, A tenía 4.500. Esas las que había comprado en el 2015. El aporte irrevocable, cuando se capitalizara, iba a dar lugar a la emisión de 4.000 acciones más. Y de esas, A tenía 3.000. O sea que tiene 7.500 de las 22.000 acciones. Cierro y abro el otro Zoom, ¿sí? Porque ya se va a cortar. Nos encontramos enseguida.
Bueno, creo que ya estamos la mayoría. Entonces, los 7.500 sobre los 22.000 me da que el porcentaje de participación sobre el capital que a mí me corresponde en función de lo que hay efectivamente en circulación a la fecha de la asamblea es un 34,9%. Sí, sobre el resultado que se distribuye, a mí me va a corresponder 5.113,50 pesos. ¿Sí? Porque cuando se reunió la asamblea, yo tenía 7.500 acciones de las 22.000 que hay efectivamente en circulación en ese momento, o sea que me van a dar 5.113 pesos con 50. ¿Sí? Ahora, sobre el resto del patrimonio neto, o sea, los 295.000 menos los 15.000, porque yo a los 15.000 ya le calculé mi participación y ya determiné el importe que me corresponde, o sea que le tengo que calcular sobre lo que queda, los 280.000, yo tengo que ver todos los hechos, ¿sí?, contingentes a la fecha de cierre del ejercicio, que van a acontecer con posterioridad y que yo ya puedo vislumbrar qué es lo que va a pasar. Cuando yo tengo acciones preferidas u obligaciones negociables, como son convertibles, o sea, ya existen, ¿sí? Y la posibilidad de que se conviertan en acciones también existe. Ahora, el tema es, esa opción de convertirse en acciones ordinarias está en el tenedor, en el que las posee. El dueño de la obligación negociable y de la acción preferida es el que va a terminar definiendo si lo hace o no. Yo al cierre del ejercicio, a ver, yo el hecho cierto al cierre ya lo tengo. Tengo la acción preferida emitida, tengo la obligación negociable emitida. Cuantificado está, porque yo ya cuando lo emití, que es lo que antes me preguntaba Victoria, yo ya sé cuántas acciones le voy a dar al accionista preferido, cuántas acciones le tendría que dar al tenedor de la obligación negociable o cuántas acciones tendría que emitir con el aporte a capitalizar. Entonces, ya tengo el hecho cierto al cierre, tengo la cuantificación, me falta la alta probabilidad de ocurrencia. ¿Sí? Eso que yo estoy diciendo que tipo la chiqui, ¿lo hago o no lo hago? ¿Me conviene o no me conviene? Entonces digo, bueno, a ver, ¿qué es lo que va a hacer el tenedor de esa obligación negociable, de esa acción preferida? Entonces, tengo que pensar racionalmente, ¿sí?, para yo poder hacer una estimación. Entonces, ¿qué se hace? Se comparan valores ciertos, ¿sí? Por ejemplo, el rendimiento, ¿sí?, lo que cotiza la acción ordinaria con lo que vale la acción preferida o con lo que cotiza la obligación negociable, porque ¿qué se supone? Que si la obligación negociable en el mercado cotiza 2 y la acción cotiza 5, ¿yo qué hago? Voy, le digo, cambiame la obligación negociable por la acción y voy y vendo la acción. O sea, yo tenía lo que valía 2 y lo cambio por algo que vale 5. ¿Sí? Por ejemplo, los valores, ¿sí?, de negociación, los valores de cotización de las acciones de los títulos y también tener en cuenta los rendimientos. ¿Sí? Si la acción preferida o la acción ordinaria está devengando un determinado dividendo de un 10%, por ejemplo, y la obligación negociable está devengando un interés del 2%, me conviene tener la acción la acción ordinaria. Entonces cambio mi obligación negociable que rinde un 2% anual por mi acción ordinaria que rinde un 10% anual. Entonces yo al cierre del ejercicio, ese hecho futuro que va a pasar, yo digo, bueno, ¿qué va a hacer racionalmente el tenedor de esa obligación negociable o de esa acción preferida? Si la acción ordinaria rinde o vale más que la acción preferida o la obligación negociable, lo racional es que lo convierta. Ahora, si después llegó el ejercicio y no lo convirtió, bueno, otro cantar. Pero yo hice una estimación sobre un dato cierto y altamente probable, si no deja de ser una estimación. Entonces, en nuestro enunciado teníamos que la obligación negociable cotizaba 15 pesos y la acción ordinaria a 20. Entonces, yo cierre del ejercicio, puedo suponer, ¿sí?,
que el tenedor de la obligación negociable la va a convertir por una acción ordinaria. ¿Sí? Y en el caso hipotético que esté en paridad, ¿qué hacemos? Bueno, tirá la monedita y fíjate. No, a ver, en ese caso, el contador, que es el que está haciendo los estados contables, va a tener en cuenta algún otro elemento para, o sea, alguna información del mercado bursátil para decir, bueno, mira, una proyección, ¿sí? O decir, bueno, hoy valen lo mismo, pero la proyección es que la acción ordinaria aumente y la obligación negociable quede estancada. Entonces vos decís, bueno, teniendo en cuenta que hoy hay paridad, pero que la proyección de tal y tal fuente dice que es así, bueno, considero que van a convertirse. No te va a pasar eso en un ejercicio. En la vida real te pueden pasar muchas cosas, en el ejercicio no. A ver, esto a ustedes como licenciados no les va a pasar. ¿A quién le va a pasar? Al contador que lo está haciendo. Pero ahí lo que uno tiene que hacer como contador es un buen papel de trabajo donde anota, ¿sí?, todos los elementos que tuvo en cuenta en ese momento, ¿sí? Me puedo equivocar. Para eso están los ajustes de resultados de ejercicios anteriores, que son los áreas, ¿sí?, que modifican el saldo, los saldos iniciales. Me puedo equivocar, pero bueno, yo hice una estimación razonable con la información que tenía esa fecha. En Argentina todo puede pasar, ¿sí? Después puede cambiar. Entonces, ¿qué voy a suponer yo con esa información? Que el tenedor de la obligación negociable la va a convertir por acciones ordinarias. Entonces, cuando hay una obligación negociable tiene un doble impacto, ¿sí? Como la obligación negociable deja de ser obligación negociable y se transforma en capital, ¿sí? Por un lado, me va a modificar las acciones ordinarias en circulación. Y por el otro lado, me va a modificar el saldo del patrimonio neto. Perdón, porque se acuerdan que yo les dije que deja de ser pasivo y se transforma en patrimonio neto. ¿Sí? Entonces, vamos con la cuantificación del importe del patrimonio neto. ¿Sí? Yo tenía el patrimonio neto de B al cierre, 295.000. Le saco lo que le calculo aparte, los 15.000, o sea, el resultado que se distribuye. Le resto el resultado que se distribuye. Y en este caso, le sumo la obligación negociable que se convierte. ¿Sí? Porque es lo único que pasa con posterioridad al cierre, o sea, que no está incluido dentro de los 295.000, ¿sí? Y que no está incluido porque era pasivo. Se transforma en patrimonio. O sea que el nuevo resto de patrimonio neto va a ser 240.000 pesos. ¿Cuál es el porcentaje de participación en el capital que va a tener en cuenta A, teniendo en consideración lo efectivamente en circulación al cierre, más las acciones que se van a emitir con posterioridad al cierre? ¿Sí? Perdón, me perdí en los 240, el patrimonio neto. ¿De dónde salió? 340. Ah, ok. 295 menos 15 más 60. Entonces, yo tengo que tener en cuenta las acciones efectivamente en circulación al cierre, que son las 18.000, más las que surjan de esos hechos contingentes, ¿sí?, y posteriores al cierre. Que tenemos el aporte irrevocable y la conversión de las obligaciones negociables en acción. Yo siempre les digo lo mismo, por una cuestión de orden y para no perderse, denominador y numerador. En el denominador es todo lo que tiene B, ¿sí? Todas sus acciones en circulación, todas las acciones que van a hacer como consecuencia del aporte que se capitaliza y todas las acciones ordinarias que van a nacer como consecuencia de la conversión de la obligación negociable. Y en el numerador, lo que yo tengo de cada cosa. Si no tengo de algo, pongo 0. Pero entonces yo cuento, si tengo 3 cosas abajo, tengo que tener 3 cosas arriba. Si tengo 4 cosas abajo, tengo que tener 4 cosas arriba. Parece tonto, pero hay veces que en los nervios, ¿sí?, uno se olvida algo. Entonces ese es un control de que no falta nada, ¿sí? De las 18.000, A tenía 4.500.
del aporte a capitalizar le correspondían 3.000 acciones. Y las obligaciones negociables las tenía todas, así que le correspondían 3.000 acciones más. O sea que tiene 10.500 acciones de las 25.000 que hay en circulación. O sea que va a tener el 42% del capital. O sea que de esos 340.000 le corresponde 142.800 pesos. O sea que el total de su participación al cierre del ejercicio medida a BPP, el saldo de BPP de la inversión al cierre del ejercicio es la suma de los dos conceptos, o sea, de todo el patrimonio neto. 147.913,50. ¿Por qué lo tengo que desagregar? Porque el porcentaje de participación en el capital que se aplica sobre cada concepto es distinta. ¿Sí? Si a ustedes le preguntan cuál es el BPP al cierre, teniendo en cuenta los hechos posteriores y contingentes, es 147.913,50 y el porcentaje de participación en el capital es del 42%. Esto es BPP en situaciones especiales. No es complejo, lo que hay que hacer es metódico, ¿sí? Hay que separar bien los conceptos, ¿sí? Y fundamental el eje temporal, ¿sí? Yo voy leyendo y me tengo que posicionar en el cierre y en qué momento en el tiempo se van dando lugar los distintos hechos, ¿sí? Y después separar lo que se distribuye, que para eso tengo que tener en cuenta las acciones efectivamente en circulación a la fecha de la distribución del resultado, y el resto de los conceptos que integran el patrimonio neto de la sociedad emisora. ¿Sí? Y ver, Una pregunta. sí. Una obligación negociable no me acarrea sí o sí convertirlo en acciones. Una empresa puede emitir obligaciones negociables. No convertibles. Porque acá en el ejercicio me dice obligaciones negociables. Yo leo eso a primera vista y no es convertirlo en acciones. Salvo que abajo me dice sí, en la última parte. Claro. Bueno, hay que leer todo el enunciado, pero sí. Uno puede emitir obligaciones negociables o emitirlas convertibles. No siempre son convertibles. Lo mismo que las acciones preferidas. Y siempre es a opción del tenedor, del que las tiene, del que las compró. Él es el que va a definir si las convierte o no. ¿Alguien me quiere hacer una pregunta? Bueno, ¿qué van a hacer ustedes para la clase que viene? La práctica de BPP en situaciones especiales. ¿Sí? Son los últimos ejercicios del cuadernillo. ¿Cuáles son los que vamos a corregir? El ejercicio número 7, el último. ¿Cómo se lee el ejercicio número 7? ¿Sí? Yo el ejercicio número 7 ustedes lo van a hacer completo, ¿sí? Solos para el jueves, ¿sí? Vamos a ver los resultados y vamos a resolver uno solo juntos, como para que tengan uno más hecho conmigo por si alguien faltó a esta clase, ¿sí? Pero yo voy a ir diciendo valores y ustedes me dicen sí o no, si alguno tuvo algún problema, lo vemos. ¿Cómo se lee el ejercicio número 7? Porque lo único que tiene complejo es el armado. Dice, ¿están todos ubicados en el cuadernillo ejercicio número 7, último de BPP? Sí. Bueno, dice, la empresa AA posee en su pasivo obligaciones negociables por 20.000 pesos convertibles en 2.000 acciones ordinarias, sería opción de sus tenedores. Las Tenemos 20 obligaciones, acá. 20.000, sí, perdón, me equivoqué. 20.000.
Las obligaciones negociables se cotizan a 1,20 pesos. Además, el patrimonio neto de A incluye aportes irrevocables a capitalizar por 4.000 pesos que se convertirán en 4.000 nuevas acciones. El patrimonio neto de A al 31 de diciembre del X9 es el siguiente. Capital, 50.000 acciones de valor nominal 1 peso, aportes a capitalizar 4.000, reservas 6.000 y resultados no asignados 18.000, total del patrimonio neto 78.000. La asamblea que asignará los resultados está convocada para el 30 de abril del 2020 o del X0. Se supone que la única razón por la que los tenedores de obligaciones negociables decidan su conversión en acciones es la cotización de ambos títulos. Entonces, abajo tienen un cuadro, ¿sí? Que dice, calcule el BPP de la inversión para las empresas y situaciones que se enuncian a continuación. Y entonces ahí ustedes tienen 7 situaciones de análisis distintas. ¿Sí? Entonces tienen que mirar cada columna por separado. Cada columna es un ejercicio nuevo que comparte el primer enunciado. Entonces, ustedes, vamos a la columna B, la primera columna que es BB. BB es la empresa que participa en A. O sea, B participa en A. B tiene que medir su participación en A. B tiene 20.000 acciones ordinarias, ¿sí? Además, tiene 20.000 obligaciones negociables, o sea, de las 20.000 obligaciones que emitió A, tiene todas. No hizo aportes a capitalizar. Y para este ejercicio, la fecha de la conversión de las obligaciones negociables y de la capitalización del aporte son las que dice ahí, 28 de marzo del X0, 15 de mayo del X0. La propuesta de distribución de dividendos, o sea, el resultado que se va a distribuir es 15.000 pesos y la acción de A cotiza a 1,40 pesos. ¿Sí? Cada columna la tienen que leer por separado como yo leí la de B. Entonces, tienen que armarse el eje temporal con los datos que están en la primera parte del enunciado y con los propios de la columna de B, ¿sí? Y ver, por ejemplo, en este caso, los accionistas de B o B Sociedad Anónima, ¿va a convertir las obligaciones negociables que tiene de A? Entonces tiene que comparar cuánto vale la acción de A con cuánto vale la obligación negociable de B. La obligación negociable cotiza 1,20 pesos y la acción cotiza 1,40 pesos. ¿Qué vale más? ¿La obligación negociable o la acción? La obligación negociable. No, la acción. La obligación negociable cotiza 1,20 pesos y la acción a 1,40 pesos. La acción cotiza más. Entonces, en este supuesto, se entiende que los tenedores de la obligación negociable la van a convertir. ¿Sí? Entonces acá tienen que plantear la conversión de la obligación negociable. ¿Sí? Y así tienen que hacer con cada uno de los ejercicios. ¿Se entendió? Esto es siguiendo el mismo mecanismo del ejemplo que vimos hace rato. Del ejemplo que vimos hace un rato. El mismo mecanismo. Igual. ¿Se entendió el ejercicio? ¿Alguien me quiere hacer alguna pregunta? Bueno, entonces, para el jueves hacen el ejercicio 7 completo. ¿Sí? Las 7 situaciones de análisis. Bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer, Victoria? Entonces, nosotros, el ejemplo que dimos es suponiendo que van a convertir, ¿o no? Sí, es suponiendo que iban a convertir porque en el enunciado lo decía el ejemplo que yo les di. Por ejemplo, cuando voy a comparar AA con CC, me da 1,10, no lo voy a convertir. Ahí no lo vas a convertir. ¿Y qué paso no tendría que hacer? Ahí me perdí. Cuando no convierto, la obligación negociable sigue siendo obligación negociable, o sea que sigue siendo pasivo,
no te afecta el Ah, patrimonio neto, y si no se convierte, no se emiten las acciones. O sea claro, que no sería, hay más acciones en circulación. claro, sería el hecho del 3 de abril en el ejemplo. O sea, ese hecho no va a suceder ahí. Claro, no va a suceder. Ahí está. Gracias. De nada. Bueno, Este es el último tema que entra. sí, No va- este es el último tema. Y una consulta, ¿podremos repasar los ejercicios anteriores? Ahora vamos a hacer la Atlántica y la Salteña. Perfecto, gracias. Porque lo que me pasa es que separadamente comprendo, pero al momento de unir todo, Se complica. no sigo el mecanismo. Encuentro esa dificultad ahí. Me choco con eso. Bueno, vamos a hacer la Atlántica y la Salteña. ¿Quieren? Porque ese es el más complejo porque es año 1 y año 2. ¿Alguien más quiere perdón, antes de empezar con la Atlántica y la Salteña, ¿alguien más quiere alguien quiere preguntar algo de BPP en situaciones especiales, de lo que dimos teórico, del ejercicio o de cómo se resuelve el caso 7? Bueno, vamos con la Atlántica y la Salteña. Mientras lo buscan y yo lo busco, tomo agua. Bien. Yo no me acuerdo, alguien de ustedes era el que no había podido estar en la clase el martes pasado porque rendía. ¿Quién era? ¿No está presente? Bueno, porque yo le había dicho que, a ver, ahí en el chat. Bueno, Marcela, Marcelo, no sé. Bueno, acá parece cortito. Bueno, Marcela, ahí está, perfecto. Marcela, encima con el chat medio complicado, pero bueno, yo voy a tratar de ir marcando las cuestiones que tienen que ver con el año 2. Si tenés alguna duda, pregúntame, ¿sí? Bueno, esto, la participación de las acciones las compraba en el año X8, ¿sí? En el 2008. Entonces, teníamos que primero determinar el BPP del momento de la compra para diseminar o desagregar, mejor dicho, el BPP puro de los mayores o menores valores y detectar la posible existencia de un valor llave, ¿sí? Nos decía, bueno, el porcentaje de participación, que era el 80%, y que compraba el paquete accionario en 120.000 pesos, que era el precio pagado, el BPP del momento de la compra. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cómo se componía esos 120.000 pesos? Primero teníamos que ver el BPP puro, nos decía que el patrimonio neto al cierre del ejercicio anterior, que era el inmediato, la fecha inmediata anterior al momento de la compra, era de 100.000 pesos, ¿sí? Y que reconocía un mayor valor para sus bienes de uso de 40.000 pesos. Y esos bienes de uso se amortizaban en 10 años, ¿sí? Entonces, yo tenía como dato del momento de la compra el BPP puro, el mayor valor del bien de uso, ¿sí? Que eso me da un total de 140.000 pesos, yo le aplicaba mi porcentaje de participación en el capital y me daba que el BPP del momento de la compra era 112.000 pesos, pero yo pagué 120.000, que es la diferencia del valor llave, ¿sí? El valor llave del 80, o sea, valuado en un 80%, que es lo que yo me compré, pero yo tenía que conocer el valor llave total, ¿sí? La llave total de la Salteña era de 10.000 pesos. Como yo compraba el 80%, pagaba 8.000 pesos, ¿sí? Bien. ¿Qué pasaba durante la tenencia? ¿Sí? Había hechos que acontecían durante el ejercicio 2008. En ese ejercicio, la Salteña le vendió a la Atlántica un terreno en 50.000 pesos que tenía un valor residual de 40.000.
¿sí? O sea que esa venta del terreno generaba un resultado venta bienes de uso de 10.000 pesos. Pero esto era una operación entre compañías, entre B o entre la Salteña y la Atlántica, entre B o de B hacia A, ¿sí? Al cierre del ejercicio 2008, A o la Atlántica mantenía el terreno en existencia valuado al mismo valor que se lo había comprado a la Salteña, ¿sí? Entonces, ¿cuánto valía el terreno para el grupo económico? Los 40.000, los que valía para la empresa que lo había incorporado al grupo económico, para la Salteña. ¿Cuánto lo tiene evaluado A? En 50.000. O sea que este resultado venta bienes de uso, que es un resultado no trascendido, sigue sin trascender al cierre del ejercicio 2008, incluido en el saldo de bienes de uso del terreno, ¿sí? Bien. ¿Qué más pasó durante el 2008? Nada. Fue una única operación de venta de un bien de uso. Durante el 2009, ¿sí? Tenemos una operación de venta de bienes de cambio. En este caso, de la Atlántica a la Salteña, o sea, de la sociedad inversora hacia la sociedad emisora, ¿sí? Le vende mercaderías por un valor de 300.000 pesos y un valor de reposición al momento de la venta de 240.000. O sea que esta venta de bienes de uso genera en ese momento un resultado no trascendido de 60.000 pesos. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Parte de esa mercadería durante el mismo ejercicio se vende a terceros y parte queda en existencia. ¿Sí? Entonces, y con un cambio en los valores de reposición. Los valores de reposición para la Atlántica al momento de la venta y del cierre pasa a ser de 250.000 y para la Salteña persiste o se mantiene en 300.000, ¿sí? O sea que al momento de la venta a terceros y al momento del cierre del ejercicio, el resultado que queda sin trascender por ese cambio de valor en los bienes de cambio que quedan en existencia, ya no es más de 60.000, sino que pasa a ser de 50.000. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se actualizaron los valores de reposición y entonces hay una parte de este resultado que trasciende como por la tenencia. ¿Por qué? Porque la mercadería para A, para la Atlántica, para el grupo económico, ya no vale más 240.000, sino que vale 250.000, vale un poco más, entonces se achica la brecha o la diferencia con el valor que tiene la mercadería para la Salteña, que es la que lo tiene en existencia. Entonces, hay parte del resultado que trasciende por la tenencia. ¿Cuánto? 10.000 pesos. ¿Sí? Bien. Me queda sin trascender 50.000. ¿Sí? Bueno, o subsiste ese resultado no trascendido. ¿Qué pasa al cierre? Parte se vende a terceros. ¿Cuánto se vendió? El 60%. O sea que 30.000 pesos trascendieron vía un menor costo. Y yo miro, ¿sí?, los costos de mercadería vendida para ver. El costo de mercaderías vendidas es 300.000. Como vende el 60% es 180.000. Para el grupo económico, el valor de reposición o el costo de mercaderías vendidas total sería 250.000, pero como solo vende el 60%, es 150.000. O sea que si yo miro entre el costo de mercaderías vendidas para B y para el grupo económico, veo que el grupo tiene un menor costo. ¿Por qué? Porque es el resultado que inicialmente estaba sin trascender y que trasciende vía el menor costo, por tener un valor de reposición menor para el grupo económico que para la Salteña. ¿Sí? Y lo que queda sin trascender, que es lo que queda en existencia al cierre a un diferente valor de reposición, es el 40%. Si el 40% de los 50.000, 20.000 pesos,
¿Dónde los veo? En el saldo de bienes de cambio. De nuevo, para B la mercadería valía 300.000, quedó en existencia el 40%, 120.000 pesos. Para el grupo económico valía 250.000, quedaba en existencia el 40%, 100.000 pesos. ¿Sí? Si yo comparo el saldo de bienes de cambio para el grupo económico y para la empresa que tiene el bien en existencia, acá veo los 20.000 pesos de resultado que todavía no trascendió y está incluido en el saldo de bienes de cambio. Y entonces, ¿cómo me queda el balance consolidado? El grupo económico, mejor dicho, bueno, ¿qué pasó con esta operación entre compañías? Esta operación de venta que hizo la Atlántica no existió. O sea que esta venta no existió, solamente existió para el grupo económico la venta con terceros. Este costo no existió. ¿Cuál existió? El costo con terceros. ¿Sí? Entonces, tengo que ajustar los 300.000, tengo que hacer desaparecer los 240.000, ¿sí? Porque la operación no existió, y además tengo que hacer trascender la parte del resultado que trasciende vía el menor costo, ¿sí? Más 30.000, o sea que el ajuste total a costo de mercaderías vendidas es 270.000 pesos, ¿sí? La parte del resultado que trasciende por la tenencia y la parte del resultado que queda sin trascender incluida en el saldo de bienes de cambio. ¿Alguien tuvo algún problema con esto? ¿Alguna duda? Yo me había Sí. Perdón, no sé si alguien más habló. No, Ana, habla vos. Yo me había confundido, viste que da 2 valores de reposición en el ejercicio. Sí. El primero se refiere cuando se da la venta entre compañías y el segundo Claro. cuando se da la venta con terceros, ¿no? Sí, es así. Ah. Bien. ¿Sigo? Si no hay otra pregunta. ¿Y qué más pasó durante el ejercicio? La venta del mayor valor. ¿Sí? Ese bien de uso se vende durante el ejercicio 2009. ¿Sí? ¿En cuánto se vende? En 200.000 pesos. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el valor residual de ese bien de uso? Para la empresa que lo tiene en existencia, que es la Salteña, ¿sí? Y para el grupo económico. La Salteña lo tenía valuado en acá, 150.000 pesos, ¿sí? Este es el valor que tenía para la Salteña. Pero, ¿sí? Cuando la Atlántica compra la participación en la Salteña, le reconoce y compra un mayor valor de 40.000 pesos. ¿Sí? Bien. Eso lo compró en el 2008. O sea que si yo estoy en el 2009, ese mayor valor tiene una amortización, la del 2008. ¿Sí? O sea que el mayor valor del bien de uso durante el 2009 ya no era más de 40.000 pesos, era de 36.000. ¿Sí? Si para B ese bien tenía un valor residual contable de 150.000, para el grupo tenía un valor residual contable de 186.000 pesos. ¿Por qué? Porque el grupo pagó más por ese bien de uso. O sea que para el grupo ese bien de uso tiene un mayor costo, un mayor valor residual. Entonces, ¿qué pasa? Si yo determino el resultado por la venta del bien de uso, comparo precio de venta con el valor residual. ¿Sí? Entonces, el precio de venta es el mismo, porque es el precio de venta con terceros, 200.000. ¿Pero qué hizo B? Comparó los 200.000 con su valor contable, porque B lo tiene bien contabilizado en su contabilidad.
150.000 pesos. O sea que B reconoció un resultado por la venta de bienes de uso de 50.000 pesos. Pero ¿cuánto fue el resultado venta de bienes de uso del grupo económico? Fue de 36.000 pesos menos, fue de tan solo 14.000 pesos. ¿Por qué? Porque el grupo económico pagó un mayor valor por ese bien de uso. Ese bien de uso para el grupo económico tiene un mayor valor, tiene un mayor costo, tiene un mayor valor residual y por ende genera un menor resultado. ¿Sí? Al cierre del ejercicio 2009, ese bien de uso desapareció porque se vendió a terceros. El tema está cuánto fue el resultado que para el grupo económico devengó es la venta de ese bien de uso. ¿Sí? Para el grupo económico de 14.000 pesos. Para B, que lo tiene en su contabilidad, de 50.000. Yo estoy midiendo la participación en el grupo económico, o sea que este es el resultado sobre el cual la Atlántica va a calcular su participación. Profe, Sí. ¿y los 36 serían un resultado no trascendido? No, acá no hay resultado no trascendido, porque acá no hay operaciones entre compañías, acá hay mayores valores. Esto es lo que pasa con el momento de la venta, esto no es el terreno. Este es el bien de uso del momento de la compra, de cuando la Atlántica compra la participación en la Salteña. ¿No son nada los 36? Sí, es un menor resultado de la inversión. Esto es lo mismo, viste, que cuando calculábamos el resultado de la inversión decíamos, bueno, los mayores valores tienen amortización, ¿sí? Bueno, y esa mayor amortización hace que el resultado de mi inversión sea menor. Bueno, de la misma manera, este mayor valor del bien hace que tenga un mayor valor residual y por ende un menor resultado de la venta. O sea que cuando yo calculo cuando yo calculo el resultado de mi inversión, es menor, pero no por un resultado no trascendido, por la venta de un mayor valor. Ok. Profe, Sí. el valor ¿Quién residual, habla? A ver, Martina, Martina. los 150.000, ¿los tengo Sí. que sacar del cuadro, digamos? Sí, yo lo tomé como dato del cuadro. Ah, listo. Yo lo tomé para que a ustedes les sea más fácil visualizarlo, ¿sí? Porque yo podría trabajar directamente con los 36.000, pero lo armé así para que ustedes lo puedan ver más fácil. Cierro este Zoom, abro otro inmediatamente, así terminamos el ejercicio porque ya me queda menos de un minuto. Esperamos que terminen de entrar los que faltan. Una pregunta, ¿se sabe si el parcial va a ser un caso entero o van a ser partes de un caso completo? Lo más probable es que sean casitos individuales.
Por lo menos hasta ahora siempre fueron así. ¿Y te dan las opciones o hay que poner? Multiple choice. No, correcto. Gracias. De nada. ¿Es mitad teoría y mitad práctica o cómo es eso, profe? ¿Sí sabes? Y hasta ahora, digamos, son teórico-prácticos. Puede haber alguna pregunta de teoría. Bueno, no se ha conectado a nadie más, los apabullé o los cansé. Profe, Bueno, una consulta con respecto al ejercicio. No es necesario Diana. hacer, sí, Diana, no es necesario hacer el cierre del año 2008, digamos, en este No. caso. Si no me lo pide, No. no lo hago. Si no te lo piden, Ok. no lo haces. Listo, gracias. De nada. Bueno, avanzo. Bueno, entonces, yo tengo que armar el BPP al cierre del X9, ¿sí? Que es el balance que ustedes tienen acá al dorso, ¿sí? Tienen que calcular el valor de la inversión. Entonces, ¿se acuerdan que trabajábamos a 2 columnas y íbamos analizando los distintos momentos, ¿sí? Del momento de la compra. Bueno, primero, patrimonio neto al cierre, el resultado del ejercicio lo sacan del cuadro, ¿sí? Los 220.000 y los 70.000. Del momento de la compra teníamos el mayor valor y el valor llave, ¿sí? Bueno, ¿qué pasó con el mayor valor? El mayor valor se vendió, o sea, mejor dicho, se vendió el bien de uso. Entonces, el bien que tenía el mayor valor no está más en existencia dentro del balance de B, o sea que patrimonialmente yo en B, o sea, en esta columna cuando estoy analizando el valor sobre el patrimonio neto, no tengo nada que ajustar, porque no tengo ningún bien en B mal valuado, porque el que tenía no está más, lo vendí, ¿sí? Patrimonialmente. Ahora, ¿qué pasa? Yo también tengo que medir el resultado de mi inversión, ¿sí? Ahora, yo, o la Atlántica, como inversora, cuando hice la inversión, tuvo un costo, una erogación, yo pagué ese mayor valor. Entonces, la venta del bien asociado tiene un mayor costo. O sea que de cualquiera fuera el resultado que determinó B, A tuvo un mayor costo, o sea que tuvo un menor resultado. ¿Cuál es el menor resultado? El valor residual que tenía el mayor valor. ¿Sí? Tenía un valor de origen de 40.000, 10 años de vida útil, y tenía, como yo lo compré en el 2008, ¿sí? Tenía solamente la amortización del 2008, porque se amortiza el año de la compra, digamos, y no el de la venta. Entonces tenía una amortización acumulada. 40.000 menos la amortización acumulada, que es lo que habíamos visto acá, ¿sí? El saldo es de 36.000. Negativo, porque yo tengo menos resultado porque tengo más costo. ¿Sí? Profe, Sí. ¿por qué? ¿Quién habla? Que no veo. Ana, Ana. ¿por qué ese menor valor del resultado de la venta del bien de uso no se Sí. pone en el informe de gestión patrimonial, digamos? ¿Por qué está solo en el de resultados? Porque afecta el resultado, es un menor resultado. Vos no tenés un bien mal valuado. Porque esto que fue caja, porque... Uy, se me fue. Estos 200.000 pesos que entraron como caja, es correcto que sean caja. Está bien. El tema está que yo tengo un mayor costo. Entonces, ese mayor costo a mí me genera un menor resultado. Ustedes cuando están pensando en lo patrimonial, ustedes tienen que pensar si hay algún activo o pasivo mal valuado. Si hay algo al cierre mal valuado, me afecta el patrimonio. Si yo no tengo activo, no me afecta el patrimonio. Por eso, cuando veíamos el año 2, ¿sí? En los resultados no trascendidos,
lo que quedaba sin trascender al cierre te afecta el patrimonio, porque está incluido en el saldo de un activo. Y lo que trasciende te afecta el resultado, porque ¿dónde está? En el menor costo. ¿Me querés preguntar algo más, Ana? ¿No querés que te haga otra aclaración? No, no, por ahora no. Me Bueno, queda ahí, pero bueno. Como que me falta práctica con esto. Yo al principio, cuando lo hice sola, lo había puesto en este patrimonial, digamos. Como Bueno. están todos los otros, primero yo lo había considerado como un resultado no trascendido, por eso también lo había puesto. Sí. Está bien, pero, o sea, vos me entendés que no está más el activo. Sí, sí, sí. No tenés un bien con el mayor valor. No hay como una contrapartida, No. claro. Hay cosas que afectan sobre el resultado y hay cosas que afectan sobre solamente el patrimonio. Bien, entonces, eso es del momento de la compra, el mayor valor. Y después me queda el valor llave, ¿sí? Valor llave que al 100% era de 10.000, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Como yo estoy en el año 2, ¿sí? Tiene tantas amortizaciones acumuladas como ejercicios trascendieron, ¿sí? Transcurrió el ejercicio 2008, una amortización, transcurrió el ejercicio 2009, segunda amortización. O sea que el valor residual de la llave al cierre del 2009 es de 6.000 pesos. Ahora, a nivel del resultado de la inversión, acuérdense, solamente tengo la amortización del ejercicio, porque en el estado de resultados son solamente los gastos de ese ejercicio. Esta amortización fue del ejercicio anterior. ¿Qué pasa con las operaciones entre compañías? Yo tengo que separar las del ejercicio anterior de las del ejercicio en curso. Entonces, yo tengo que ver lo que digamos, la operación del ejercicio anterior, ¿qué pasó? En este caso, el resultado no trascendido por la venta del terreno sigue sin trascender en un 100% porque quedó el terreno en existencia y no tiene, es un bien no amortizable, ¿sí? Entonces, el terreno está mal valuado, ¿sí? Porque tiene incluido el resultado no trascendido de 10.000 pesos. Lo ajusto, ¿sí? Patrimonialmente. Como había sido una operación de B hacia A, ¿sí? De la Salteña a la Atlántica, lo ajusto por el porcentaje de participación, ¿sí? ¿Qué pasa? No lo ajusto a nivel del resultado. ¿Por qué? Porque este resultado, que era la venta del bien de uso, fue un resultado del ejercicio 2008. Por eso en el 2009 no lo ajusto. Solamente ajusto lo que quedó sin trascender al cierre patrimonialmente. Y esto es una aclaración para Marcela, que no estuvo la clase pasada. Si yo tuviera una operación con bienes de cambio, ¿sí? Que parte está trascendida porque se vende en el ejercicio 2009 y parte queda sin trascender, la parte que está sin trascender al cierre del ejercicio 2009 del año siguiente al de la compra, ¿sí? Se ajusta patrimonialmente. Y la parte que trasciende, ¿sí? Vía el menor costo, trasciende, como es vía el menor costo, en el resultado. Solamente en la columna del resultado, ¿sí? Si yo tuviera un bien de uso amortizable, yo voy a tener el resultado no trascendido total, tantas amortizaciones acumuladas, o tantos recuperos como amortizaciones hubo, pero a nivel del resultado solamente voy a tener el recupero del ejercicio que estoy analizando, que en este ejemplo, si en el 2009 sería la amortización de ese año. Después, Marcela, fíjate que yo mandé por Guaraní
la solución del caso 11, ¿sí? Y el cuadro 8 y 10, si no estoy mal, que son las soluciones de lo que es año 1 y año 2 con bienes de uso y bienes de cambio. Bueno, bien. ¿Tenés alguna duda, Marcela, de eso que viste ahí? ¿Me querés preguntar algo ahora? Bueno, perfecto. Bien, entonces, eso es refrescando lo que pasa con las operaciones del... O sea, si yo estoy en el año 2 de la tenencia, si yo estoy posicionada en el 2009, lo que me queda sin trascender del 2008 del año anterior afecta el patrimonio neto. ¿Sí? Lo que trasciende en este ejercicio, ¿sí?, me afecta el resultado. Y después tenemos la operación del 2009, que es la operación del ejercicio, que es lo que veníamos viendo siempre, ¿sí? Entonces, yo ajusto lo que me queda sin trascender neto de esa operación al cierre. Quedaba sin trascender 20.000 pesos incluido en el saldo de bienes de cambio, como era una operación de la Atlántica hacia la Salteña, de la controlante a la controlada, iba por la columna del 100%, ¿sí? Entonces, sumábamos lo del porcentaje, sumábamos lo del 100%, a lo del porcentaje le aplicábamos el 80, 172.800, le resto lo que va al 100%, el BPP de la inversión al cierre del ejercicio de 2009 es 152.800 pesos. La participación de terceros patrimoniales, el 20% de los 216.000, es 43.200. A nivel del resultado hacemos lo mismo, o sea que el resultado de la inversión es 5.600 pesos y la participación minoritaria es 6.400, que se calcula sobre una ganancia, por lo tanto es una menor pérdida, es una pérdida o un menor resultado, o sea que tiene saldo deudor. ¿Sí? ¿Cómo volcábamos esto en el cuadro que ustedes tienen? ¿Sí? Bueno, primero tienen que armar el balance de la Atlántica evaluado a BPP, ¿sí? Porque este valor de 147.200, si ustedes veían la llamada, decía que no reflejaba la participación medida a BPP. Entonces, este es el balance correcto medido a BPP. Profe, ¿y por qué ponen la primera columna? Porque sí. Porque sí. Porque en realidad, para hacer alguna comparación cuando está en BPP, ¿no? No sirve para nada. La verdad no sirve para nada. No la miro. Bien, entonces hacemos A más B, ¿sí? Cajibancos, créditos, y en bienes de cambio teníamos el resultado no trascendido de la operación del 2009, ¿sí? 20.000 pesos que ajustar. Ajustábamos el valor de la inversión. En bienes de uso ajustamos el resultado no trascendido del terreno, y en el valor llave lo tenemos que dar de alta porque aparece en el balance consolidado, no está ni A ni en B, los 10.000 del valor de origen, menos las 2 amortizaciones acumuladas porque pasaron 2 ejercicios, ¿sí? Y así llegamos a los 852.800 de total del activo. Yo ahí a la llave la puse dentro de lo que serían los bienes intangibles. Me termina dando lo mismo. Te termina dando lo mismo, pero la llave es un rubro aparte en el balance consolidado. Lo tendrías que exponer separado. Pero bueno, no estaría mal. Bien, aparece que me faltó el concepto, la participación de terceros sobre el patrimonio, los 43.200 que aparece en el balance consolidado. No lo quiero ver ni en A ni en B. ¿Sí? Respetamos todo el patrimonio neto tal cual el de la Atlántica, el de A, y armamos el estado de resultados, ¿sí? Entonces, acá me tienen que quedar las ventas con terceros. O sea que yo tengo que ajustar la operación entre compañías. ¿Cuál? La del 2009.
¿sí? Si yo tuviera una del 2008, yo ya lo hice en el 2008, ¿sí? Solamente la del ejercicio, la operación del 2009. No existió la venta de 300.000, no existió el costo de mercaderías vendidas de 240.000, más lo que trasciende vía el menor costo. Marcela, no sé si lo viste cuando viste el cuadro 11, el resultado no trascendido del ejercicio anterior, que trasciende en este ejercicio vía la venta, trasciende vía un menor costo. Entonces vos tenés que ajustar en el estado de resultados el costo de mercaderías vendidas de la operación del ejercicio anterior que trasciende con la venta en este ejercicio. Bien, entonces, acá tenemos el ajuste total. Después, tenemos en gastos operativos las amortizaciones. ¿Qué amortización? La de la llave, ¿sí? Solamente la llave y la amortización del 2009. En el resultado por tenencia bienes de cambio hacemos trascender, ¿sí? La partecita que le faltaba o lo que trasciende por la tenencia de la operación del 2009. Y el resultado venta bienes de uso, cuando la salteña, perdón, acá, vendió el bien de uso, reconoció un resultado venta de 50.000, que para el grupo fue 36.000 pesos inferior, ¿sí? Por el mayor costo que tuvo por la compra de ese bien de uso. Entonces lo ajustamos. Ajustamos el resultado de la inversión y hacemos aparecer la participación minoritaria en el resultado, que también me falta escribirlo acá el concepto. Participación minoritaria. Entonces, la suma algebraica de todos los conceptos nos vuelve a dar el mismo resultado, ¿sí? El resultado final del ejercicio de la controlante de la Atlántica Sociedad Anónima. ¿Alguien tuvo alguna dificultad con este caso? ¿Alguien más me quiere preguntar algo del caso este de la Atlántica y la Salteña? Bueno. Entonces, ¿qué nos queda? Ya con esto, digamos, ya dimos todos los temas. O sea que hoy terminamos de dar toda la teoría para el parcial, ¿sí? ¿Qué nos queda para la clase que viene? Y el martes, que va a ser clases de consulta, porque el examen es el jueves. El martes que viene, el jueves, ¿sí? De los ejercicios que quedan sin resolver, sacamos todas las dudas. O sea, yo ya no resuelvo más ejercicios, porque yo les había dicho que conmigo yo resolvía completo la Atlántica y la Salteña, ¿sí? El resto los tenían que resolver ustedes solos. O sea que el jueves lo que vamos a hacer es todas las dudas que tengan de los ejercicios de práctica que quedan del cuadernillo, ¿sí? Lo que me quieran preguntar, lo vamos viendo. Y el martes hacemos clase de consulta y yo les voy a preparar 1 o 2 multiple choice que lo vamos a resolver en el momento, como para que tengan un ejemplo de los tipos de ejercicios que vinimos tomando hasta ahora. No quiere decir que sea así el parcial, porque lo hace el titular de la cátedra, ¿sí? Pero bueno, de lo que veníamos haciendo hasta ahora, vamos a hacer 1 o 2 como para que tengan de ejemplo de cómo es la modalidad, ¿sí? Entonces, el jueves, digamos que vamos a trabajar a demanda.
ustedes me van, o sea, vemos los ejercicios de BPP, o sea, yo les digo las soluciones y ustedes me plantean las dudas que puedan tener y del resto de la práctica vamos a ping pong. ¿Tienen duda? Lo resolvemos. No es que yo voy a hacer algún ejercicio, ¿sí? Y el martes vemos de hacer alguno de, digamos, les preparo 1 o 2 ejercicios de multiple choice. Si el jueves no hay muchas preguntas y tenemos tiempo, como también hacemos algún multiple choice. ¿Estamos? La organización. ¿Alguien quiere preguntar algo? Profe, yo tengo una duda, pero es del libro. ver. En la unidad 2, el punto 4, que dice aplicación del método. Te escuché mal, se entrecortó. ¿Me podés repetir, por favor? En el libro, el punto 2.4, aplicación 2.4. del valor patrimonial proporcional. Sí. ¿Dimos todos los puntos, el 2.4.4 y todos ellos? Porque No. yo los leí No, medio no, como que me no. mareé. No, eso no. Esos temas, el 241, el 242, no. Porque eso es cuando se va adquiriendo la participación con compra sucesiva. Ustedes ya lo ven como que compro para que me dé el control o la influencia significativa. Ah, porque yo lo había estado leyendo y no entendía nada. No, eso no, eso no. Bueno, gracias. Porque el 2.4.6, que es un poquito de resultado no trascendido a terceros, eso sí lo dimos. O sea, yo lo No, leí. claro, eso sí. Lo mismo que la contabilización durante la tenencia de la participación también. Ya la venta de la participación tampoco la vemos. Ahí está. Y después viene lo de BPP en situaciones especiales. Ese sería el 2.5 que dimos hoy. Claro. El que yo te puse al principio del cuadernillo, del tema. 2.5. Claro. Ahí. El Y de la 2.5 unidad, es BPP en situaciones especiales. ahí está. Y de la unidad 3, el 3.4 que dice estructuras societarias complejas, no tampoco. No, si ustedes sean más de una subsidiaria, no. Participaciones indirectas y recíprocas, no. Ah. Estados Y de la 4, combinados tampoco lo damos. de la Y 4 no control entra nada. conjunto tampoco lo damos. Consolidación proporcional no lo damos. Ahí está. Esto lo dábamos antes en la materia y lo sacamos. Claro, ahí está. Y la 5, sí, la 5 entra toda la 5. Sí. Bueno, ahí está. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, me voy a ir a tomar agua, porque hoy le di así de corrido y me quedé sin voz. Bueno, chicos, entonces nos vemos el jueves con esa planificación, ¿sí? Listo, profe. Listo, profe. Bueno, Nos vemos. Profe, gracias. Muchas gracias. adiós.